hablar algo de dispepsia, tipos de gastritis, tipo de dispepsia, forma de etiología, las causas más frecuentes, clasificación, tratamiento y la asociación que tienen estas enfermedades a Helicobacter pylori. Vamos a empezar por la definición de gastritis. ¿Qué entendemos con gastritis? Bueno, gastritis es una inflamación aguda o crónica de la mucosa gástrica y se va a deber a factores tanto endógenos como exógenos, ¿no? Nosotros lo vamos a confirmar mediante la histología, mediante el estudio de la anatomía patológica. Esta muestra se toma mediante la biopsia. Tenemos en esta diapo los factores, ¿no? Los factores etiológicos. Como les mencioné, tenemos factores exógenos y factores endógenos. Dentro de los factores exógenos tenemos a la cabeza el Helicobacter pylori, que es una bacteria que ya vamos a describir más adelante. El uso de AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, irritantes gástricos, el uso de algunas otras drogas gastrolesivas, consumo de alcohol, tabaco, ingesta de cáusticos, la radiación también puede provocar lesiones en la mucosa gástrica, ¿no? Y dentro de los factores endógenos tenemos factores que son propios del hospedero: la producción de ácido, secreción biliar, jugo pancreático, la producción de urea y factores inmunológicos que son propios del paciente. En este cuadrito he querido graficar los factores agresivos, ¿no? Para que se produzca la gastritis tiene que haber un desbalance entre los factores exógenos y los endógenos. Y vamos a ver que estos actúan a tres niveles: a nivel preepitelial, que está por encima de las células, a nivel epitelial y subepitelial. A nivel preepitelial tenemos el ácido clorhídrico, pepsina, sales biliares que son producidos por el hospedero, y los factores exógenos que ya hemos mencionado, ¿no? Alcohol, el Helicobacter pylori, AINES, otras sustancias gastrolesivas. Esta alteración entre estos factores va a provocar daño a este nivel preepitelial. A nivel epitelial propiamente vamos a ver la alteración del moco, ¿no? Alteración en la formación del bicarbonato, alteración del pH. Eso va a causar irritación de la mucosa gástrica. Y a nivel subepitelial vemos una alteración a nivel del flujo. Esto tiene que ver con el uso de AINES. Ahora, ¿qué entendemos por dispepsia? Ya muchos de ustedes conocen la definición, ¿no? Porque lo han llevado en sus diferentes sedes. Dispepsia es un síndrome que se entiende como el dolor o disconfort en el abdomen superior, ¿no? Y va asociado a otros síntomas: la saciedad precoz, la llenura precoz, las náuseas, los vómitos. En la mayoría de los casos estos síntomas se presentan asociados, no es uno solo, ¿no? Ahora también hay un concepto de Roma que clasifica las enfermedades funcionales, que define la dispepsia como sensación o disconfort en el abdomen superior. Etimológicamente, dispepsia viene del griego, ¿no? Pepsi significa digestión, y presenta los síntomas que ya hemos mencionado, ¿no? La languidez, el dolor de hambre, que es la sensación de un hueco a nivel de epigastro, el balonamiento, embotamiento también, indigestión, náuseas, ¿no? Todos estos síntomas pueden presentarse asociados. Ahora, tenemos que diferenciar dispepsia de enfermedad de reflujo gastroesofágico, de enfermedades intestinales y de enfermedades de colon, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas típicos de RG? ¿Han llevado ya la clase? Ya, reflujo y regurgitación, ¿no? Y podría confundirse con dispepsia, pero ya sabemos que dispepsia es sensación de dolor o balonamiento en el abdomen superior. No tiene que ver con la regurgitación, no tiene que ver con la pirosis. A veces estos síntomas se asocian, pueden presentar ambos diagnósticos, ¿no? Y los síntomas de intestino van asociados, el dolor va asociado a lo que es la defecación, ¿no? Y en algunos casos el factor desencadenante es el estrés, ¿no? La ansiedad. Adelante. Ya.
Esta es la definición por el Consenso de Roma. Y vamos a hablar de dispepsia funcional. ¿Cuándo hablamos de dispepsia funcional? ¿Recuerdan? ¿Han tocado el tema en sus sedes? Bueno, hablamos de dispepsia funcional cuando descartamos organicidad en el paciente, ¿no? El paciente se realiza su endoscopía, se realiza su ecografía, algunos otros exámenes de laboratorio como parásitos y no encontramos una alteración. A eso nosotros la denominamos como dispepsia funcional, ¿no? Descartamos todo tipo de patología. Va asociado, sí, a un factor psicológico en la parte tensional. Ya. Ahora, para nosotros hablar de dispepsia funcional, tenemos que descartar que el paciente no haya tenido un antecedente de úlcera péptica o una cirugía gástrica intestinal, ¿no? Porque es el solo hecho de tener una cirugía predispone a estos síntomas y ya los síntomas no son funcionales, ¿no? Ya tiene una causa orgánica. Ahora, vamos a ver en el siguiente mapa la prevalencia de la dispepsia. Vemos que la dispepsia se presenta en casi un 50%, ¿no?, de nuestros pacientes. Los continentes que son más afectados son los países en los que están en vías de desarrollo. Vemos América del Sur y África con el mayor porcentaje de pacientes con dispepsia. Ya en los otros continentes, Europa, Asia, el porcentaje disminuye, ¿no? Ahora, la dispepsia nos va a dar manifestaciones o implicancias económicas, ¿no? Porque el paciente tiene que dejar de hacer sus actividades para acudir a la consulta médica. Y si es que no se le da tratamiento, pues genera mayor gasto e incomodidad en el paciente, ¿no? Puede alterar la calidad de vida. Como les digo, de un 27 a un 52% de las consultas son con el diagnóstico de dispepsia, ¿no? Los síntomas gastrointestinales pueden ser altos y bajos, ¿no? Dentro de los síntomas gastrointestinales altos tenemos el ERGE, que ya han hablado, y la dispepsia propiamente. Y dentro de los bajos, lo que corresponde propio al síndrome de intestino irritable. Ahora, esta dispepsia puede ser investigada si realizamos los estudios respectivos o no investigada, que es cuando el paciente no le realizamos ningún examen de repente porque es un paciente joven y deseamos dar tratamiento empírico inicialmente, ¿no? Y la dispepsia investigada, orgánica o funcional. En los consensos de Roma antiguos clasificaban la dispepsia funcional de acuerdo al síntoma ulcerosa, ERGE, motor inespecífica, pero ya en el último consenso de Roma 4 lo clasifican como de dolor epigástrico y de distrés postprandial, ¿no? Es la clasificación que está vigente. Ahora, la definición para dispepsia funcional sí es la misma para Roma 3 y Roma 4. Roma 4 es la última. Para nosotros considerar dispepsia funcional tiene que haber dos o más de las siguientes síntomas, ¿no? Llenura postprandial que incomode, una sociedad temprana, dolor en epigastro o quemazón en epigastro, y que se excluya la evidencia de enfermedad, ¿no? Al cumplirse, y los síntomas tienen que presentarse desde los 3 últimos meses en forma frecuente, ¿no? Otro concepto es la superposición de síntomas. Vemos que un 3% de los pacientes pueden presentar la asociación de los síntomas que les había mencionado, ¿no? Tanto de reflujo, de tipo balonamiento, de tipo ulceroso, y hay un porcentaje de pacientes que no precisa o no sabe definir exactamente el síntoma que presenta. Entonces es por eso que es necesario que el médico se adecue al estrato del paciente, ¿no? No siempre el paciente tiene la misma educación, ¿no? El mismo nivel de educación, o no sabe manifestar sus síntomas. Ahora, hay un porcentaje considerable que confunde ERGE con dispepsia, ¿no? Tenemos que de los pacientes dispépticos hay un 74% que presenta asociado el ardor retroesternal, lo que es pirosis.
y de estos pacientes con dispepsia y ardor hay un 76% que sí presentan dispepsia y un 24% que son ERG propiamente dicho, ¿no? Ahora, en la dispepsia funcional influyen varios factores, ¿no? Uno es la producción de ácido, la motilidad gástrica, la presencia de Helicobacter pylori, la sensibilidad para la relajación a nivel del fondo gástrico, ¿no? Si es que la persona tiene un umbral muy bajo al dolor, va a presentar molestias, la estimulación a nivel del sistema nervioso central y lo que es la parte psicógena, ¿no?, del paciente. Ahora, este concepto de Helicobacter pylori ya lo tenemos desde años, ¿no?, desde 1910, y en 1982 apareció propiamente ya descrito como Helicobacter pylori, asociado a lo que es una úlcera, y era en un interrogante si también era una asociada a dispepsia, ¿no? Pero sí es un causante de ambos, tanto de gastritis como de dispepsia. En esta diapositiva vemos las causas de dispepsia funcional, ¿no? Podemos esquematizar arriba en donde está el cerebro, trastornos psicológicos, los factores dietéticos también son importantes, ¿no? Qué tipo de alimentos ingiere el paciente, si sabe balancearlos o no, si se acuesta o no con estómago lleno, consumo de comida grasa, comida chatarra frecuente, ¿no? Gastrolesivos, alteraciones en la secreción gástrica, alteraciones en la motilidad que ya les he mencionado, la poca distensibilidad a nivel del fondo gástrico, ¿no? Y según sea la causa o el síntoma predominante, vamos a dar el tratamiento. En esta diapositiva trata de representar la poca sensibilidad, ¿no?, la disminución del umbral del dolor a nivel del fondo gástrico para los pacientes con dispepsia funcional. Ahora, si es que nosotros tratamos a los pacientes con Helicobacter pylori, ¿no?, si nosotros tenemos un paciente con dispepsia, no hemos hecho de repente endoscopía, solamente por los síntomas decimos que es dispepsia, probablemente funcional. Bueno, si tratamos Helicobacter, no siempre desaparecen todos los síntomas que presenta el paciente, ¿no? No es un 100% seguro que si tratamos Helicobacter van a desaparecer todos los síntomas, porque no es la única causa de dispepsia, ¿no? Entonces tienen que recordar que es la parte psicógena, alimentaria, dieta, ¿no? Y hay que buscar por ahí otros factores. Ahora, nosotros tenemos que individualizar a nuestro paciente para poder dar tratamiento, ¿no? Tenemos que saber también cuáles son los signos de alarma digestivos altos, ¿no?, en el paciente con dispepsia. Esto es muy importante para poder elegir o poder saber en qué momento vamos a hacer la endoscopía, ¿no? La disfagia, que ya ha mencionado la doctora Alba, o hidrofagia, baja de peso, que no justifique, el dolor severo, abdominal, vómitos incoercibles, dolor en banda, el sangrado digestivo, ¿no?, tanto melena como hematemesis, ictericia, linfadenopatías, ya nos hablan de que hay algo orgánico, ¿no? Es un signo de alarma y nosotros tenemos que hacer endoscopía y acompañarlo de otros exámenes respectivos. La endoscopía es nuestro gol estándar, ¿no? Obviamente nuestro interrogatorio del paciente siempre es primero saber interrogar si hay consumo de medicamentos, patologías anteriores que puedan estar justificando los síntomas que presenta el paciente. No olvidar que hay otras causas de dispepsia como la parasitosis, la intolerancia a la lactosa, ¿no? También debemos dosar téveno, sabrocunteneses, y ver si el paciente tiene anemia o no, ¿no? Y la historia clínica es muy importante, como les ya mencioné, la anamnesis, el examen físico del paciente. Si nosotros realizamos endoscopía a los pacientes dispépticos, podemos obtener, según estadística, hasta un 50% normal, o sea, sin hallazgos. Y el cáncer se presenta en un 2 a un 5%, y vean los porcentajes de reflujo y de úlcera péptica, ¿no? Reflujo en un 24%, úlcera gástrica 6%, úlcera duodenal 18%. Pero hasta un 50% puede ser normal.
¿no? Sin causa orgánica aparente. Este esquema es seguido de una guía americana, que es lo que nos regimos, pero obviamente nosotros tenemos que adaptarlo a nuestro medio y a nuestro paciente, ¿no? Si el paciente tiene signos de alarma o presenta de 45 años para arriba, entonces si tiene los síntomas que ya les mencioné, nosotros no vamos a dar tratamiento empírico, sino tenemos que hacer endoscopía y tratar el hallazgo. Ahora, si el paciente es menor de 45 y no hay signos de alarma, entonces iniciamos tratamiento empírico. El tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones o bloqueadores H2 más antiácidos 4 semanas, ¿no? Y de ahí vemos la respuesta al tratamiento. Si hay respuesta, queda controles posteriores, y si no hay respuesta, vemos la posibilidad de realizar endoscopía o alguna otra forma de diagnóstico para detectar el Helicobacter, ¿no? Una de las formas de diagnóstico es el test de aliento, que ya vamos a explicar en qué consiste, y ver algún otro examen de asociado. Bueno, en este esquema se presenta el tratamiento que se da a los pacientes dispépticos según el síntoma predominante, ¿no? Si el paciente, su predominio de síntoma es dolor en epigastro, vamos a dar inhibidores de bomba de protones, bloqueadores H2. Si el paciente presenta como síntoma predominante balonamiento o distensión, vamos a dar prokinéticos, ¿no? Que ayudan al vaciamiento gástrico y a aumentar la motilidad intestinal. Este es similar al anterior. Ahora, es importante que el médico conquiste la confianza del paciente, ¿no? La empatía que tiene que tener el médico con el paciente es importante. Ahora, debemos solicitar los exámenes necesarios. El paciente de repente va con dispepsia, de frente no le voy a pedir una tomografía, ¿no? De acuerdo a lo que necesite. Si es un paciente de 20 años que tiene epigastralgia, es estudiante universitario, de repente no desayuna, toma mucho café, etcétera, entonces tratamiento empírico primero, ¿no? 4 semanas y veo la respuesta. Si no responde, puedo diagnosticar el Helicobacter pylori con el test de aliento o las otras formas de diagnóstico, ¿no? Dependiendo de la respuesta del paciente. La parte psicológica también es importante en el paciente. Individualizar a cada paciente. Ahora, como conclusiones de esta primera parte, tenemos que la dispepsia funcional es una enfermedad o un síndrome heterogéneo, ¿no? Y el tratamiento que se le da va a depender mucho del síntoma, ¿no? Lo que se asocia mayormente o lo que se medica mayormente es prokinéticos y va asociado a inhibidores de bomba y bloqueadores H2. Tenemos que saber diferenciar de ERTE, ¿no? Dispepsia de ERTE. Ahora, ¿cómo clasificamos la gastritis? Según histopatología podemos clasificar en aguda o crónica, ¿no? Esta clasificación no define un tiempo específico, pero sí al estudio anatomopatológico se va a evidenciar ciertas células, ¿no? Los polimorfos nucleares en el caso de una gastritis aguda, ¿no? Y en una gastritis crónica tenemos mononucleares más macrófagos a la anatomía patológica. En esta diapositiva vemos una forma de clasificación según Sidney, ¿no? Una es la división histológica, que va a tomar 3 parámetros. Uno es la etiología, la topología, que es la parte del estómago afectada, y la forma, y la otra la clasificación endoscópica, ¿no? En la etiología, dependiendo de la causa que tenga el paciente, ¿no? En nuestra historia clínica, en nuestra anamnesis, consumo de AINES, consumo de alcohol, etcétera, ¿no? A nivel topográfico vamos a ver qué parte del estómago está afectado. Se afectó todo el estómago, gastritis. Se afectó la parte antral, ¿no? Gastritis antral. Se afectó el cuerpo gástrico, gastritis corporal, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, endoscópicamente vamos a encontrar hallazgos que lo describe el endoscopista, y según eso nosotros también podemos clasificar la gastritis como leve, moderada o severa, ¿no? Ahora, como ya les mencioné, es importante la anamnesis, ¿no? Que uno haga al paciente, preguntar por el uso de fármacos, AINES, inhibidores de la COX-2, ¿no? Corticoides,
que alteran a la producción de moco, ¿no? Y actúan de dos formas, en forma directa e indirecta, dañando el moco gástrico. Los signos de alarma que ya hemos mencionado: pérdida de peso no justificada, hemorragia, ¿no? Melena, hematemesis, sangre oculta, ¿no? Y la anemia injustificada, disfagia. Eso es importante para nosotros pensar en organicidad y pensar en una neoplasia o algo más severo, ¿no? Al examen físico nosotros podemos encontrar dolor en epigastro, hay que ver si hay masas, ¿no? Si esto nos puede indicar que se trata de algo más que una gastritis, ¿no? Un cáncer, alguna otra patología. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares pedimos? Inicialmente pedimos los exámenes bioquímicos básicos, un hemograma para saber si hay anemia o no, un perfil hepático, nos va a orientar no solamente el funcionamiento hepático, sino también el nivel de nutrición que tiene el paciente por la albúmina. Parasitológico seriado, ¿no? Es importante porque nos puede dar síntomas dispépticos, ¿no? Balonamiento, epigastralgia, y a veces también va asociado a síntomas intestinales, ¿no? Ecografía abdominal superior, sobre todo si el dolor es en mi hipocondrio derecho o en mi abdomen superior, y nuestro examen gold estándar, que es endoscopía, ¿no? Tenemos diagnósticos diferenciales, ¿no? Cáncer gástrico, parasitosis, la litiosis vesicular, colelitiasis, disfunción del esfínter de Oddi. En enfermedades metabólicas tenemos las gastroparesias, ¿no? Paciente que ha tenido episodios anteriores de pancreatitis y hacemos una ecografía, vemos ciertas calcificaciones y podemos diagnosticarlo como una pancreatitis crónica. Nos da también dolor en el abdomen superior. Ahora, ¿qué tratamiento damos a los pacientes con gastritis? Aquí les he hecho un cuadrito, ¿no? Lo que usamos. Tenemos los grupos inhibidores de bomba de protones con los inhibidores más frecuentes, ¿no? Los que tenemos en nuestro medio: omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Los antagonistas, receptores H2, tenemos ranitidina, famotidina, simetidina. Lo que más tenemos en nuestro medio es ranitidina, ¿no? No tenemos famotidina. Y los agentes mucoprotectores, protectores de la mucosa gástrica, ¿no? El misoprostol, sucralfato y el bismuto. Tenemos también como parte de tratamiento los antiácidos. Los antiácidos, aquí tenemos dos componentes: el magaltrato y el hidróxido de aluminio. Generalmente lo encontramos asociado a la cineticona, ¿no? Estos antiácidos van a bloquear el ácido que ya es secretado a nivel de cámara gástrica y de esa manera van a provocar alivio en el paciente, ¿no? En la acidez que ellos mencionan. Y la sensación de balonamiento o de hinchazón que ellos mencionan se ve resuelto con la cineticona, ¿no? Ayuda a eliminar gases. ¿Cómo funcionan los inhibidores de bomba de protones? Bueno, eso ya han llevado en farmacología, ¿no? Van a inhibir la secreción ácida a nivel de la bomba de protones ATPasa, ¿no? De esa manera, esas células parietales producen el ácido y va a ser inhibida por la acción de los inhibidores de bomba de protones. Los antagonistas receptores H2, ellos van a actuar por competencia, ¿no? A nivel de los receptores H2, también de las células parietales, bloqueando la acción de la histamina. Los mucoprotectores, ya les mencioné, estos van a favorecer la formación del moco gástrico y de esa manera proteger la mucosa, ¿no? Sobre todo del AINES y algunos otros gastrolesivos. El tratamiento que se le da añadido cuando hay balonamiento, sensación de distensión, son los prokinéticos. Los prokinéticos, recalcando, actúan a nivel del esfínter esofágico inferior, aumentando la tonicidad y ayudando al vaciamiento gástrico, ¿no? En todos ellos, excepto, o mejor dicho, la metoclopramida, aparte de este efecto, tiene una función a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la metoclopramida tenemos que tener cuidado de darlo sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Puede provocar movimientos extrapiramidales, el paciente sufre Parkinson o ha tenido alguna antecedente de TEC, ¿no? Traumatismo encefalocraniano. No es conveniente de repente usar en forma permanente metoclopramida por este efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El resto de los prokinéticos
sí actúan solamente a nivel digestivo, ¿no? Ahora, clasificándolos por etiología, tenemos la gastritis foramen, ¿no? Si nosotros interrogamos a nuestro paciente y tenemos este dato, el tratamiento de elección sería el misoprostol, según la literatura. Pero tenemos que tener cuidado en mujeres, en gestantes, ¿no? Porque tiene un efecto de aumentar la contracción a nivel uterino. Por eso es que casi a veces no se usa en forma frecuente. Las alternativas son los inhibidores de bomba y los protectores de la mucosa gástrica. Ahora, los pacientes que han tenido un traumatismo, que están hospitalizados crónicos, que están en UCI, que están en shock, pueden hacer lesiones a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Esta se conoce gastritis por estrés. Y es darle, proteger esa mucosa del estómago. ¿Con qué? Con inhibidores de bomba, con bloqueadores H2 o con mucoprotectores, ¿no? Reduce la prevalencia de esta gastritis por estrés, la protección de la mucosa gástrica. Hasta un 50%. Ahora, vamos a hablar de gastritis y su asociación al Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, espiralada, microaerófila, que va a causar una infección crónica en el paciente, ¿no? Vemos que en los países desarrollados podemos encontrarlo hasta un 60%, pero es mayor en los países en vías de desarrollo, ¿no? Según nuestros reportes, los estudios realizados aquí en Perú, podemos encontrarlo hasta un 80%. Ahora, existen varias cepas de Helicobacter pylori y cada uno va a tener su factor de virulencia especial. Hay algunos, obviamente, que tienen todos, pero algunos de ellos van a ser más agresivos que otros. Estos factores de virulencia van a permitir que el Helicobacter se adhiera a la mucosa gástrica, ¿no? Uno de los factores es la producción de unas proteínas que son la TAC-A y la MAC-A, ¿no? Estas van a aumentar el daño de la mucosa adheriéndose más y haciendo que el huésped libere ciertas sustancias proinflamatorias, como vamos a ver a continuación. Más en nuestro medio, según los estudios, más del 90% de los pacientes tiene la cepa o los que producen CAC-A, ¿no? Más que el BAC-A. Esto está relacionado a la enfermedad crónica y al desarrollo de cáncer gástrico. ¿Cómo es la forma de transmisión del Helicobacter pylori? Vía oral, ¿no? Fecal oral, oral, gastrooral. Los niños pueden tener infección, pero generalmente tienen una eliminación espontánea. Generalmente no desencadenan enfermedad crónica, ¿no? Hablando un poquito de historia, ¿no? En 2005, los investigadores Marshall y Warren recibieron el premio Nobel por descubrir la bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Y su asociación con gastritis y úlcera gástrica. O péptica, perdón. La prevalencia, creo que prevalencia de Helicobacter, ¿no? También vemos en los continentes más frecuentes, es en América del Sur y África, ¿no? Vean el porcentaje de prevalencia para el Helicobacter pylori, es alto. En esta diapositiva vemos a la bacteria, el Helicobacter pylori, con sus flagelos. Generalmente presenta de 4 a 8 flagelos que le van a permitir adherirse a la mucosa gástrica. Aquí en esta diapositiva se esquematiza todos los factores de virulencia que tiene el Helicobacter, ¿no? Tenemos los flagelos que le van a permitir movilidad al Helicobacter, quimiotaxis, y le va a permitir colocarse por debajo de la mucosa gástrica. Ahora, el Helicobacter va a producir ureasa. Esta ureasa altera el pH a nivel de la mucosa, ¿no? Va a producir amonio. De esa manera también predispone la infección crónica. Va a haber también la producción de lipopolisacáridos que contribuye al componente inflamatorio, la liberación de las exotoxinas, la BAC-A y la TAC-A. Ahora, miren en este esquema, la TAC-A va a inyectar sus sustancias dentro de la célula huésped
y el huésped va a responder liberando interleuquina 8, ¿no? Y inhibición de la apoptosis. Este es otro esquema que trata de representar la infección del Helicobacter, ¿no? Vemos aquí el Helicobacter dañando la mucosa, liberando el CAC-A, ¿no? Hay un mecanismo bioquímico que es la polimerización, y la vaca, por otro lado, también va a generar liberación de interleuquinas, ¿no? Y como consecuencia, daño de la mucosa gástrica y desencadenamiento de todo lo que es el mecanismo inflamatorio. Hay presencia de células T y células D como respuesta a este mecanismo inflamatorio. Ahora, todos los pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori van a hacer una infección crónica, pero no todos desencadenan síntomas, ¿no? Esto es importante considerarlo. Hay un porcentaje que permanece asintomático. ¿De qué depende? Factores ambientales, factor de virulencia de bacterias, factor del huésped, ¿no? Ahora, en este esquema vemos la evolución o la patogenia, cómo el Helicobacter daña la mucosa, ¿no? Inicialmente con los flagelos, como ya les mencioné, movilidad y quimiotaxis, y se adhiere a la mucosa, va a liberar uriasa, el Helicobacter pylori, de tal manera que desdobla la urea y amonio, producción de amonio, y altera el pH y la producción de las toxinas, el BAC-A y el CAC-A. Puede formarse microabscesos a nivel subepitelial, y esta BAC-A y CAC-A desencadena el proceso inflamatorio, interleuquina 8, liberación de células T, liberación de células B, ¿no? Y apoptosis. Otro esquemita, vemos aquí el Helicobacter llegando a la mucosa, la producción de uriasa del Helicobacter pylori que desdobla la urea en amoníaco, proliferación del Helicobacter causando infección crónica y daño de la mucosa gástrica con toda la cascada inflamatoria, ¿no? Ahora, ¿qué enfermedades se pueden ser producidas, ¿no? Asociadas por el Helicobacter? Tenemos la gastritis crónica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, el cáncer gástrico, el más frecuente es el adenocarcinoma, y el linfoma MAN. Bueno, eso ya les he hablado, por ahí pone úlcera duodenal. Ya. Según la localización del Helicobacter, tenemos un tipo de enfermedad de presentación, ¿no? Si el Helicobacter se encuentra a nivel antral, a nivel del antro gástrico, va a favorecer sobre todo el desarrollo de la úlcera duodenal. Si el Helicobacter se encuentra en la parte del estómago corporal y asociado a atrofia, estamos hablando del cuerpo gástrico, predispone a úlcera gástrica, gastritis atrófica, y esto, metaplasia, displasia y cáncer gástrico, ¿no? Es lo que se usa. Y esto lo vemos representado en este esquema, ¿no? Helicobacter ataca la mucosa normal del estómago y se produce una infección aguda por Helicobacter, infección crónica, y de ahí tenemos varias formas de presentación de nuestra gastritis, ¿no? La gastritis a nivel de antro gástrico, que favorece la úlcera duodenal, y en algunos casos puede ser asintomático, la pangastritis, que puede desencadenar a lo que es el linfoma MAN, y la gastritis corporal, que desencadena una úlcera gástrica, metaplasia intestinal, displasia, llevando al adenocarcinoma. El Helicobacter pylori es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno tipo 1, ¿no? Entonces, su asociación al linfoma MAN es alta, de tal manera que si nosotros a un paciente que tiene esta neoplasia del linfoma y tiene Helicobacter tratamos, puede haber cierta regresión antes de que el paciente sea sometido a su quimioterapia, ¿no? Tratando Helicobacter. Los pacientes con dispepsia no ulcerosa y con ERGE, sí es controversial el tratamiento de Helicobacter, aunque ahora en la última tendencia es tratar, ¿no? ¿En qué pacientes es más frecuente la falla de tratamiento por Helicobacter pylori? En pacientes que tienen una alta resistencia antibiótica, ¿no? Claritromicina, metronidazol, dan falla al tratamiento. La no adherencia del paciente. ¿A qué se refiere la no adherencia?
clara, ¿no? Que el paciente no sea capaz de cumplir el tratamiento según la indicación. Entonces, esas son las principales causas de fallo, ¿no? Pacientes fumadores o con endoscopía normal y que se detecte que tienen Helicobacter, pero endoscópicamente no vemos nada, también es más difícil tratar. Ahora, hay una asociación, no es que el Helicobacter genere estas enfermedades, pero sí se ha encontrado en los estudios una asociación a algunas enfermedades extraintestinales, ¿no? Como la aterosclerosis, el TCB, la púrpura trombocitopénica, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, rosácea. Se ha encontrado cierta asociación. ¿Cómo diagnosticamos Helicobacter? Tenemos dos métodos, ¿no? Métodos invasivos, que va a ser la endoscopía más la toma de biopsia, y los no invasivos, ¿no? En la endoscopía más biopsia, cuando nosotros tomamos la muestra, nosotros podemos someterla a un test de ureasa. Entonces se mete a un líquido que tiene este componente y va a virar de color, y de esa manera sabemos si tiene Helicobacter pylori o no. El otro es el estudio anatomopatológico, ¿no? Esa muestra es llevada a patología y es estudiada por el médico patólogo, que nos da un alto porcentaje de efectividad. Y también tenemos el cultivo, o sea, esa muestra de biopsia se manda a microbiología y estudiar qué antibiótico le va a hacer efecto o no. Pero tiene un alto costo, casi no se desarrolla en nuestro medio, salvo Cayetano Heredia, que estaba haciendo por temporadas, tampoco es constante. Y ahora, dentro de las pruebas no invasivas, tenemos las pruebas serológicas para Helicobacter pylori, para anticuerpos, que no nos sirven para seguimiento, solamente cuando el paciente no ha sido tratado previamente. Tenemos el test de aliento, que es con carbono 13 o carbono 14 también tenemos, y el antígeno en heces. Ahora, hablando de cada uno de ellos un poquito, el test de urea en aliento tiene una sensibilidad y especificidad de un 90%. Se puede dar como para diagnóstico inicial, ¿no? Antes que el paciente haya sido tratado, un paciente joven con síntomas y queremos diagnosticar Helicobacter, podemos hacerle el test de aliento. Y también nos sirve para seguimiento. Después que tratamos a nuestro paciente con Helicobacter, después de 4 semanas sin antiácidos, sin inhibidor de bombas, sin protectores gástricos, podemos realizar un test de aliento y ver si se radicó o no se radicó, ¿no? Como requiere cierta colaboración del paciente, sobre todo se puede aplicar en niños pequeños, pero de más de 6 años, ¿no? Que puedan colaborar a realizar el examen y soplar. En este esquema explico más o menos lo que es el test de aliento, ¿no? ¿Han visto alguna vez o han escuchado sobre el test de aliento? El paciente ingiere una cápsula que tiene urea más carbono, ¿no? Esa cápsula va a ser tomada por el paciente unos 15-20 minutos antes, y si el paciente tiene Helicobacter, ¿qué genera el Helicobacter encima? La ureasa, ¿no? Entonces, esa ureasa va a permitir disociar esta unión en dióxido de carbono y amonio, ¿no? Y cuando el paciente sopla, después de esos 20 minutos, el dióxido de carbono va a ser expulsado al dispositivo, y esto va a actuar como un radioactivo, va a permitir que cambie de color ese dispositivo que se tiene, y eso se manda a la lectura, ¿no? En máquina, que será en diluciones. Eso nos indicaría la presencia de Helicobacter. El método serológico debe usarse cuando el paciente no ha recibido tratamiento, ¿no? Tiene sensibilidad y especificidad similares al test de aliento, pero si el paciente no ha sido tratado antes. Si el paciente ha sido tratado antes, tenemos que usar ¿qué? Test de aliento, ¿no es cierto? No examen de sangre, test de aliento. Ya. Por eso le digo, no ayuda a ver seguimiento, y no es indicado en niños pequeños, ¿no? En niños pequeños generalmente es el antígeno en heces. Tiene una alta sensibilidad y especificidad y para toda edad, y sí sirve también para seguimiento y erradicación. Ahora, si el paciente presenta signos de alarma, hay anemia, hay sangrado, hay disminución de peso, es un paciente mayor, no le voy a realizar test de aliento, ¿no? De frente, ¿qué hago? Endoscopía alta, ¿no? La endoscopía me permite tomar muestras,
También me permite detectar otras lesiones y mandar a anatomopatología, ¿no? En algunos casos se utiliza, como ya les mencioné, el cultivo cuando el paciente ha tenido tratamiento de erradicación del Helicobacter y ha habido resistencia continua, ¿no? En esos casos podemos usar cultivo, pero que no es disponible por su alto costo en los dos hospitales. Ahora, tenemos una imagen de la anatomía patológica. Vemos estas manchas negritas que son la presencia de Helicobacter y cómo está irrumpiendo aquí a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Alterando, y algunas zonas ya están bien dañadas, ¿no? Es una patología crónica. Otro esquema, ¿no? También se ve aquí la infección por Helicobacter y destrucción de la mucosa. Lo mismo. Aquí ya propiamente ya no está la primera capa, ¿no? Es una gastritis folicular, una enfermedad crónica marcada. Ahora, hay algunas pautas que han ido variando en lo que es el tratamiento por Helicobacter, ¿no? Hay un consenso que es el consenso de Maastricht, en la que se reúnen los expertos para hablar de Helicobacter y de tratamientos de erradicación y los porcentajes de erradicación, ¿no? Esto, el concepto, como les digo, ha ido variando un poquito en ciertas cosas. Para nosotros considerar que un tratamiento es eficaz, necesitamos una erradicación en un 80%, ¿no? Entonces, tiene que haber una supresión potente de ácido, ¿no? Eso es importante. Y hasta hace unos años se hablaba de tratamiento de 10 a 14 días, ahora se recomienda 14 días de tratamiento de erradicación, ¿no? Y se sugiere que a todos los tratamientos de erradicación se les añada bismuto, ¿no? Se ha visto que mejora el porcentaje de erradicación del Helicobacter pylori, hasta un 90%. Ahora, tenemos acá, la mayoría de los tratamientos lleva un inhibidor de bomba, debería llevar bismuto y 2 antibióticos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en nuestro medio. En Europa tenemos el Pilera, que es una cápsula que combina 3 en 1, contiene bismuto, metronidazol y tetraciclina, pero no lo tenemos en nuestro medio, ¿no? Ideal, ¿no? Para el paciente, porque no consumiría las 8 pastillas diarias que tienen que consumir durante 14 días. Entonces, bueno, esto ya les he hablado, tasa de curación del 80%, y ideal es que no tenga reacción adversa a medicamentos y una mínima resistencia bacteriana. Veamos aquí los esquemas clásicos, ¿no? La terapia de primera línea o terapia clásica, inhibidor de bomba, claritromicina y amoxicilina. Se hablaba antes de 10 a 14 días, ya les he mencionado que ideal actualmente es 14 días y se le puede agregar el bismuto que mejora el porcentaje de erradicación, ¿no? Ahora vemos el segundo esquema, terapia cuádruple clásica con bismuto, que lleva inhibidor, subcitrato de bismuto, tetraciclina y metronidazol. Antiguamente se va de 7 a 14, tenemos que dar ahora 14 días. Y la terapia secuencial, ¿en qué consistía la terapia secuencial? Dábamos inhibidor de bomba y amoxicilina los 5 primeros días y después combinábamos a inhibidor de bomba y claritromicina o metronidazol, ¿no? Pero se vio que su porcentaje de erradicación no era mayor que las 2 anteriores mencionadas, ¿no? Tenía menos efectividad. La terapia concomitante es la terapia que combina inhibidor de bomba y 3 antibióticos, ¿no? El tiempo recomendado es 14 días y al fallar estos esquemas previos se iba a la terapia de rescate. Esto sí sigue vigente, inhibidor de bomba, amoxicilina y levofloxacina, que se da en terapia de rescate, ¿no? Todos estos esquemas, la recomendación del Maastricht 5 es asociarlos a bismuto. En caso de falla de esta terapia de rescate, va lo que es el cultivo propiamente, ¿no? Ahora, esta diapositiva habla de la resistencia que ha ido creciendo a la claritromicina, ¿no? Sugiere algunos esquemas de tratamiento. Si la resistencia a claritromicina es baja en la zona, ¿no? Entonces usamos inhibidor de bomba de protones, claritromicina, amoxicilina, metronidazol o la terapia cuádruple, ¿no? Si falla tratamiento, pasamos al de segunda línea, que es esquema cuádruple o inhibidor de bomba más levofloxacina y amoxicilina.
Y si la resistencia es alta, esquema cuádruple. Y si falla, inhibidor más levofloxacina y amoxicilina. Esto puede variar según la zona. Si es que hay un estudio que alguien habla de la resistencia, sea alta o baja, ¿no? Podemos adaptarla a nuestro medio. Lamentablemente no tenemos muchos estudios en nuestros hospitales acerca de erradicación por el costo también, ¿no? Que implica. Y esta es la última en Maastricht 5, que habla que hay una resistencia de un 15% a claritromicina y puede ir asociada a resistencia de metronidazol baja, una resistencia a ambas moderada y una resistencia alta, ¿no? Y según ello sugiere los esquemas de tratamiento. En la primera, si es baja resistencia a metronidazol, sugiere una terapia triple, ¿no? Que se puede asociar bismuto a esta. En la cuarta, si hay resistencia moderada, bismuto, o sea, terapia cuádruple sí o sí. Y si hay una resistencia alta a claritromicina y metronidazol, terapia cuádruple con bismuto. Entonces, las conclusiones de esta parte es que nosotros tenemos que identificar a nuestros pacientes con gastritis, poder hacer un buen diagnóstico, una buena anamnesis, un buen examen, ¿no? Es importante erradicar el Helicobacter si es que lo vamos a diagnosticar, ¿no? Creo que me he pasado una diapositiva del T-Santrec. Se me ha borrado, a ver. ¿Qué cosa es el T-Santrec? No me pasa. Bueno, les comento, creo que no está, estoy borrado. Ya, el T-Santrec es el estudio que debe hacerse para el Helicobacter pylori, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente con dispepsia y vamos a realizar el estudio diagnóstico de Helicobacter mediante un test de aliento o alguna otra forma, entonces si vamos a pretender diagnosticar Helicobacter, tenemos que tratar. No vamos a realizar el test para no tratar al paciente, ¿no? Entonces eso, pacientes con dispepsia no investigada en forma endoscópica. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias.